Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo poder compartir con ustedes un sábado más aquí en este espacio de oración de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Espero que todos ustedes se estén cuidando y se hallen con buena salud. Es mi oración al Señor porque todos nosotros estemos bajo su cuidado, su protección y bajo esa ternura de Dios para guardarnos en todo tiempo. Vamos a orar para dar inicio a este espacio y luego estaremos meditando en la bendita palabra del Señor. Oremos. Amado Señor y Salvador nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu inmenso amor para con nosotros, por el descanso de la noche, por la bendición de ver un nuevo día y porque sabemos, Señor, que si tú nos das la vida, nos darás también junto con la vida todo lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Padre, nos acercamos ante tu trono de gracia para suplicarte que en tu grande misericordia en este día seamos guiados por tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu, de tal forma que todo lo que nosotros pensemos, digamos y hagamos pueda ser de tu agrado, Señor. Dios eterno, líbranos de toda tentación en este día, permítenos caminar en rectitud delante de ti. Y ahora, Padre, queremos invocar tu bendición sobre nuestro país, suplicarte en el nombre de Jesús, que te apiades de nosotros, Padre Celestial, en estos días en que estamos volviendo a estas restricciones a causa de los contagios del COVID. Padre bueno, te suplico, Señor, que esto no llegue nuevamente a cuarentena. Tú sabes, Señor, lo que ha sufrido nuestro país, amado Padre Celestial, con estas restricciones, en el tema laboral, en el tema empresarial, en el tema productivo, Señor, y también en la iglesia, Padre. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia seamos nosotros restaurados a nuestra normalidad lo más pronto posible. Te ruego en el nombre de Jesús, tú que tienes poder para reprender al viento y ordenar al mar que se silencien, Señor, que tú ordenes en el nombre de Jesús que esta enfermedad retroceda de nuestro país. Y Padre, que preserves la salud no solo de nosotros los creyentes, sino de todo nuestro país. Y por qué no decirlo del mundo también, Señor. Son días malos, Padre Celestial. Sabemos que todo esto es necesario que acontezca antes que nuestro Señor venga. Pero, Señor, oramos como aquella mujer que decía que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Padre, una migaja de tu poder es más que suficiente para preservar la vida y la salud de nuestro país. Acompáñanos, Padre Celestial, en este tiempo de oración para que nosotros podamos orar conforme a tu voluntad y podamos nosotros ser regocijados en tu palabra, en tu presencia, disfrutando de tu amor, de tu compasión, Señor, sobre nosotros. Gracias, Padre, en este día encomendamos este tiempo de oración en tus santas manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos, queridos hermanos, a este tiempo de oración de la Alianza Cristiana y Misionera. Qué bueno que estén con nosotros conectándose y les recuerdo, queridos hermanos, dejar sus peticiones de oración en la parte de abajo en los comentarios. Y gracias por los saludos, mis hermanos, un abrazo cordial para todos ustedes. Nuestra petición es por ustedes, porque el Señor los afirme en su palabra, sabiendo que los días que estamos viviendo son días malos, son días difíciles. Que Dios los fortalezca, amados hermanos, en la fe, en la palabra y en el vivir a Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer todo este capítulo que es corto. Y les invito, por favor, que ustedes traigan su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Leamos hasta allí y consideremos rápidamente la lucha del apóstol Pablo por la iglesia de los hermanos en Galacia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes leen, queridos hermanos, el libro de los Hechos, van a descubrir que cada vez que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, él solía ir a la sinagoga el día de reposo para leer las Escrituras y compartir a Jesucristo a la ciudad donde él llegaba. Siempre empezaba por los judíos, llegaba a la sinagoga, ese era el trabajo de él. Una vez que Pablo salía, habían los que se conocían como judaizantes. Soliviantaban al pueblo, confundían a los nuevos convertidos, y el plato favorito, el tema favorito de esta gente era: la gracia, la fe en Jesucristo no es suficiente. A esa gracia y a esa fe tienen que añadirle el cumplir con los rituales, el cumplir con las observancias de la práctica de la ley mosaica, invalidando de esa manera la salvación por entera y pura gracia. Como decía Lutero, solo la gracia, solo la fe. Así que, queridos hermanos, el apóstol Pablo se enfrenta a una situación complicada. Los creyentes en la iglesia de Galacia, los gálatas, han aperturado las puertas de la iglesia a la falacia del judaísmo implantada por estos falsos maestros que creen que a la gracia hay que añadirle la observancia de estos rituales. Eso no es algo que se quedó allí, queridos hermanos, en nuestro tiempo. También hay iglesias que pretenden añadir a la gracia pura como instrumento de la salvación nuestra, queridos hermanos, una serie de observancias y de rituales que no tienen nada que ver con lo que se predica en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, gracia más la abstinencia de alimentos que eran considerados como impuros en los días del pueblo de Israel. Supuestamente es así. A la gracia hay que añadirle la observancia de un evangelio gastronómico. Otros dicen que la salvación sí es por gracia, pero primero tienen que bautizarse para ser salvos. Mucho cuidado con eso. Otros han añadido que para que los hermanos en una iglesia, a aquellos que han creído y recibido a Jesucristo, puedan servir, les añaden una serie de prácticas que no son bíblicas, porque en caso contrario, si no lo hacen, no pueden ser partícipes en el liderazgo o en el servicio de la iglesia. Toda forma de añadidura extrabíblica, Pablo la considera aquí en Gálatas capítulo 1 como un evangelio diferente, y Pablo exhorta claramente que si alguien viene con un evangelio diferente al que ellos habían recibido, sea considerado anatema, sea considerado maldito. Ahora,
el apóstol Pablo le pregunta a estos hermanos: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando una persona ingresa a una iglesia con este tipo de pensamientos, enseñanzas, sugerencias, que no vienen de parte de Dios, sino de algo extra bíblico, que por lo general van acompañadas de frases como a mí Dios me mostró, o Dios a mí me reveló, hermanos, esas cosas deben tratarse inmediatamente y no dejarlas prosperar bajo ningún concepto, entendiéndose que un poco de levadura leuda toda la masa. Usted no necesita una libra de levadura para una libra de harina. Apenas un poquito de levadura es suficiente para una libra de harina cuando uno está haciendo la masa para un pan. Tuve la oportunidad de trabajar en una panadería en mi juventud y créanme, hermanos, que es hermoso ver cómo un pedacito de levadura hace que toda la masa se infle de manera hermosa. Pero así también las malas doctrinas dentro de una iglesia. Basta que una persona empiece a compartir un error doctrinal para que eso contamine a los demás. Por tanto, hay que cortar por lo sano y preparar a la iglesia siempre para que pueda reaccionar inmediatamente frente a toda forma de doctrina que no se sujeta a la palabra y que no es bíblica. Ahora, le dice el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Algo que me ha llamado la atención en estos días es que he escuchado que parte de la libertad en Cristo es volver a las bebidas alcohólicas que han sido siempre vistas como algo negativo en nuestro medio. Y hay gente que defiende el tomarse una cerveza o tomarse un vaso de vino como algo cultural. Hermanos, a otro con ese cuento, a otro con ese cuento. En nuestro país, la cerveza y el vino son parte de una cultura alcohólica. Otra cosa es Alemania, otra cosa es Chile, otra cosa es Argentina. Pero aquí en mi país, las bebidas alcohólicas están vinculadas con borrachos. Y qué raro que cuando uno viene a los pies de Cristo, el Señor le quita esa práctica del consumo de las bebidas alcohólicas por la obra del Espíritu Santo. No porque el pastor prohibió, no porque el pastor vino y nos impuso, no. Y lo estoy diciendo por mi experiencia propia, queridos hermanos. ¿Cómo va a ser posible que a estas alturas pastores que se llaman cristianos, alentando a otros pastores a bebidas alcohólicas, alentando a los hermanos a vivir una falsa libertad, convirtiendo la libertad que Cristo nos ha dado en libertinaje? Yo quisiera que con el mismo ímpetu y denuedo exhorten a los hermanos a permanecer en la palabra, a profundizar en la palabra, en la oración, en la búsqueda del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado, queridos hermanos? Una problemática compleja a partir del mal testimonio que algunos pastores dan en nuestro país. Hace algunos años escuchaba aquí en la ciudad: el pastor fulano de tal, de la iglesia tal cual, se suicidó. El pastor fulano de tal, de la iglesia tal cual, se fue con la plata de la iglesia. El pastor fulano de tal, de la iglesia tal, se fue con otra mujer. Ahí está por la libertad en Cristo. La pseudo libertad en Cristo que la han convertido en libertinaje. Y nadie reacciona, nadie dice nada. Queridos hermanos, el apóstol Pablo sanciona fuertemente y está diciendo: ya pues, no usemos la libertad en Cristo como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a resplandecer en medio de un mundo caído, en medio de un mundo donde la moral está por los suelos. ¿Qué referencia se vuelve la iglesia de Cristo cuando sus miembros no tienen nada de diferente con el mundo? Cada vez se asemejan más al mundo. Queridos hermanos, reaccionemos. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la corrupción.
Todos nosotros estamos abocados, mis amados hermanos, a dar un buen testimonio como cristianos, a resplandecer como cristianos. Y por eso el apóstol Pablo, en los versículos 16 al 26, exhorta acerca del vivir en el Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mi carne quiere muchas cosas, pero no convienen. Mi carne quiere hacer muchas cosas, pero eso no le agrada al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, de manera imperativa, andad, vivid, conducíos, comportaos en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. A otro con ese cuento. Que ahora se redime el baile, se redime la bebida, se redime, por último, el adulterio, la fornicación. ¿Dónde estamos, pues, hermano? Esas son las doctrinas diabólicas de estos días, mis amados hermanos. Hay que andar en el Espíritu y no en la carne. Y eso no significa, oye, el pastor ya está volando, ya alcanzó la santidad. No, mis queridos hermanos, debe ser el desafío, debe ser la meta propuesta, debe ser el gran anhelo de todos nosotros, porque todos nosotros combatimos en estas dos naturalezas, la naturaleza caída, la nueva naturaleza, andar en la carne, andar en el Espíritu. Es un diario combatir en Cristo Jesús, pero ese debe ser el anhelo, como dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no le den gusto a la carne, porque estamos llamados a vencer con el bien el mal. Ahora, estos dos deseos se oponen, esa es la vida del creyente. El creyente que no sufre esta oposición dentro de sí, y porque no está en nada, pues mis hermanos. Estos dos deseos se oponen entre sí. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, nos anulan. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Preste atención, estos no son demonios, estos no son espíritus, estos no son principados. Yo escuchaba hace años atrás que cantaban por ahí espíritu de adulterio, espíritu de hechicería. Miren lo que dice el apóstol Pablo, esto es obra de la carne. Todos le echan la culpa al diablo. No, hermano, esto es obra de la carne. El creyente es responsable de eso. No, es que en esa iglesia está metido el espíritu del adulterio, el espíritu de la carne. No, hermano, esto es obra de la carne. El enemigo no puede hacer más allá de lo que Dios le permite. Él puede tentar, pero no va a obligar a nadie a pecar. Él tienta, el creyente decide si cede o no al pecado. ¿Y qué dice? Manifiestas son las obras de la carne. No dice manifiestas son las obras del diablo. Dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh, bendita sea la preciosa palabra del Señor, santo de nuestro Dios. Queridos hermanos, resulta que esto no es espíritu de esto, de lo otro. Esto es obra de la carne. El que le está echando la culpa al diablo es porque trata de liberarse de su responsabilidad. No, hermano, aquí no es que se metió el diablo, no. Adulterio, fornicación y todo ese tipo de cosas son obras de la carne. Por tanto, darán cuenta a Dios por todas estas cosas. Y luego esto lo contrapone contra algo maravilloso, más el fruto del Espíritu. 9 cosas contra todas las que se mencionan aquí, son más de 10 cosas las que se mencionan anteriormente como fruto de la carne. Y vean ustedes el fruto del Espíritu. Amor, gozo, esto se lo sabe usted de memoria. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es la propuesta del apóstol Pablo? Primero nos menciona, aquí están las obras de la carne. Aquí están las obras del Espíritu. Como dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted se ocupa de la carne, va a haber adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías y todo ese tipo de cosas. Si usted se ocupa en el Espíritu, habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios, sino la condenación eterna. Los que practican las obras del Espíritu, contra tales cosas no hay ley, no hay juicio contra eso. Hay salvación. Pero los que son de Cristo, escuche bien, los que son, los otros hermanos, y aquí es donde usted va a discernir, donde usted va a encontrar diferencia. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que no son de Cristo, pues hermano, y están dentro de la iglesia, son los que se complacen con las borracheras, con los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, y están santificando todo el pecado. Y que no son de Cristo, pues hermanos, el que es de Cristo sabe que tiene que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. No andar más en la carne, sino en el Espíritu. Y termina diciendo aquí el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, porque por el Espíritu tenemos vida, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vean, queridos hermanos, no es Pablo mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. De verdad que esto es un desafío. Para mí lo es. Porque todos nosotros en algún momento, lastimosamente, damos lugar al viejo hombre y se manifiesta de maneras tan vergonzosas y tristes. Vergonzosas porque no deberíamos nosotros actuar así. Pero permítame decirle, hay una exhortación muy hermosa aquí. A andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a crucificar los deseos de la carne, los deseos de esta naturaleza que nos conduce y nos arrastra a ser contrariamente a la voluntad del Señor. Y al mismo tiempo nos habla de una manera tierna sobre la necesidad de profundizar en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Si nosotros profundizamos en la vida espiritual, en el Señor Jesucristo, usted tiene amor, usted tiene gozo, tiene paz. ¿Qué más desea? ¿Qué más quiere? En serio. Todo el dinero del mundo no puede comprar el amar y sentirse amado. El experimentar gozo aún en medio de las dificultades de esta vida. Y el experimentar paz aún cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. ¿Qué puede comprar eso? Usted y yo lo recibimos por fe, al abrirle nuestro corazón al Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, andemos en el Espíritu y no en la carne. Que Dios nos ayude, hermanos, porque es un desafío tremendo. Un desafío tremendo. Así que vamos a orar por las peticiones generales y luego vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por los hogares. Vamos a orar por la provisión para nuestras necesidades. Vamos a estar orando por los operativos que se están realizando en la ciudad de Guayaquil, la unidad antinarcóticos de la policía. Que Dios los guarde y que Dios proteja al pueblo ecuatoriano de este espectro tan horrendo que es el narcotráfico. Oremos también por las gestiones que se están realizando en la industria petrolera de nuestro país. Que Dios supla todos los recursos necesarios. Por toda el área de salud a nivel internacional, por este asunto del COVID. Y por los nuevos casos de contagios reportados aquí en el país. Estaremos orando también por mujeres y niños que son víctimas de abusos físicos y sexuales dentro de los hogares ecuatorianos. Así que acompáñenme a orar. Amantísimo Señor y Padre nuestro, bendita y preciosa es tu palabra, gracias por poder meditar en ella. Y Padre, ahora queremos traer delante de tu santa presencia estas peticiones generales. Queremos rogarte por los operativos de control que se están realizando aquí en la ciudad de Guayaquil, Señor, para controlar el asunto del narcotráfico. Padre, esto es un mal que destruye a la sociedad. Te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de nuestro país, preserves la niñez y adolescencia de nuestro país y tengas misericordia, Señor, de nuestros jóvenes. Padre, porque se están cegando vidas enteras, generaciones enteras, por el uso de las drogas, Señor, de sustancias estupefacientes. Padre, ten misericordia, oh Dios del cielo, y rescata a cuanto joven, señorita, niño,
que está ya incursionando en estos caminos de oscuridad y de esclavitud. Mira, Padre, el sufrimiento de sus padres, de sus familiares. Señor, apiádate en esta hora y rompe toda cadena de maldad sobre esa vida. Padre bendito, ten misericordia y guarda nuestra nación de este mal. Oramos también, Padre Celestial, por el área de salud a nivel internacional. Mi Dios, escuchamos de nuevas cepas de este virus. Y Padre, yo sé que esto está bajo el control tuyo, así que no has dejado de ser soberano en medio de estas cosas. Por lo que te ruego, Padre bendito, guarda y preserva la salud, Señor. Que esto no siga minando más vidas que aún no han escuchado de Cristo. Padre, ten misericordia y preserva la salud de tu iglesia en nuestro país. Oramos también por los nuevos casos reportados en Ecuador del COVID-19. Mi Dios, mi Rey, en el nombre de Jesús, ten misericordia de las personas que están en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, agobiadas por esta enfermedad. Dios mío, apiádate, Señor, pon tu mano poderosa, fuerte y santa. Y Padre Santo, una orden tuya, Señor amado, y ese virus tiene que retroceder. Padre, ten misericordia de las familias que han sido golpeadas en este año por esta enfermedad. Y te rogamos también en el nombre de Cristo por los niños que están siendo víctimas de violencia sexual dentro de los hogares, abusos sexuales, Señor. También por las mujeres que están sufriendo de toda forma de abuso en nuestro país. Ahora, Padre, yo sé que la solución para ellas es Cristo. Si se vuelven a ti, Señor, tendrán esperanza y vida eterna. Ahora, Padre, quiero rogarte por la vida de mis hermanos que en esta hora están aquí conectados, acompañándonos en oración. Padre Santo, te ruego por los que están enfermos, Señor, sea cual fuere la enfermedad, hay poder en la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, contra toda enfermedad, contra toda dolencia. Invocamos tu santo nombre, Padre, sabiendo que tú tienes poder para sanar las enfermedades. Por favor, Señor, compadécete, amado Padre, de mis hermanos y pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos enfermos. Oramos también por los hermanos que han perdido su trabajo y que necesitan de la provisión para el sustento de sus hogares. Ayúdalos, Señor, guárdalos, Señor, provéele, Señor, de trabajo para que puedan sostener sus hogares. Y en medio de esta situación de necesidad, afirma la fe de mis hermanos en tu palabra. Ten misericordia, Padre Celestial, y en estos tiempos de tribulación ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Asimismo te ruego, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de aquellos hogares que están pasando por crisis familiares, esposos que están pasando por problemas. Te ruego, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo y la oportuna intervención de tu palabra en el corazón, porque yo sé que Cristo puede salvar los hogares. Dios mío, en el nombre de Jesús, creemos en un Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. Señor, en el nombre de Jesús, salva los hogares, te lo ruego. Te ruego por esa relación entre padres e hijos resquebrajada a causa del pecado de la desobediencia. Ten misericordia, Señor, restaura vidas, Padre, trae salvación y vida eterna a los hogares. Y asimismo, mi Señor, en tu grande misericordia yo te ruego, Padre amado, mi Señor, que tengas misericordia de todos aquellos que están fuera del país y no pueden regresar en estas fechas, Señor. Consuélalos, anímalos, aliéntalos, Padre Celestial. Y te ruego, Padre, por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador, por su presidente, el pastor David Mutre, que tú le des sabiduría, salud, que tú le des gozo y energía para seguir trabajando en tu obra. Bendice la Junta Directiva Nacional. Bendice, Señor, los distritos, los hermanos que sirven en ANAFE, en ANGE, en la Oficina Nacional. Señor, bendice la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador, cada una de las congregaciones e iglesias asociadas,
Que tu bendición sea con ellos en este fin de semana y bendice, Señor, las actividades que están previstas para el día de mañana. Que nadie, Señor, se quede sin la bendición de tu palabra. Y Padre, que podamos nosotros congregarnos mientras podamos, aprovechando el tiempo porque los días son malos y te necesitamos a ti. Y ahora, Padre, tú conoces el clamor de mis hermanos, conoces la petición de mis hermanos, mejor que ellos mismos, porque tú sabes qué es lo que nos conviene. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que ellos puedan regocijarse en ti, deleitarse en ti, porque tu palabra dice, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, que mis hermanos, que todos nosotros podamos entender la importancia de deleitarnos en ti, en tu palabra, para que todas estas cosas sean añadidas. Y ahora, Padre, al comenzar este nuevo día, ten misericordia, Señor, y guíanos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Que podamos caminar en rectitud, líbranos de toda tentación, de toda acechanza del enemigo, y que podamos nosotros testificar en este día del grande amor de Dios para con los hombres, entregando a Jesucristo su Hijo, por amor a todos nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos y damos gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que tengan un excelente día y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga sus corazones y pensamientos hasta que Él venga. Amén.